Pues, todos, gracias por conectarse tarde con la Arquidiócesis de Tulancingo. Les saluda el Padre Roberto López Medina de la Arquidiócesis de Tulancingo. Tengo el gusto esta tarde de presentar esta conferencia de prevención y detección oportuna del cáncer colorectal. Quisiera pues agradecer primero al Hogar de la Salud Divina que nos da esta oportunidad de poder estar esta tarde compartiendo con ustedes este tema, esta conferencia. También quisiera agradecer a la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, quienes han sido el enlace para esta tarde, para esta conferencia. Muchísimas gracias. En un momento más doy la oportunidad de que la misma fundación sea quien se presente de manera más puntual. Agradezco también al médico que esta tarde, el doctor Ángel Armil Lara Carvarín, que esta tarde estará compartiendo con nosotros esta conferencia. El señor arzobispo iba a estar con nosotros, pero bueno, le ha pedido al padre Tomás Roque, secretario canciller de nuestra arquidiócesis, que pudiera dar unas palabras en su nombre. Entonces, doy la palabra al padre Tomás Roque. Muy buenas tardes a todos. Por compromisos pastorales, pues el señor Domingo Díaz Martínez no pudo acompañarnos, pero en su nombre, pues me dirijo a todos ustedes para, pues agradecer el interés que
muestran tanto en el ofrecimiento de esta conferencia como en la recepción de la misma. Todos sabemos la importancia que tiene consigo el velar por la propia salud en toda la extensión de la palabra, desde un simple dolor de cabeza hasta cosas más profundas. Nos interesamos en estar bien. Sin embargo, hay a veces realidades que nos superan en la voluntad y aparecen debilidades humanas, enfermedades que van más allá de lo común, nos rebasan. Enfermedades a veces pasajeras y a veces más intensas o más mortales. Y la realidad del cáncer en muchas de sus manifestaciones, pues es algo serio, algo que necesitamos tomar con mucho detenimiento y con firmeza. Y esta es la realidad del cáncer colorectal, que no sabemos a quién puede tener esta enfermedad o cómo se va a manifestar. Simplemente hay malestar. En fin, el tener elementos que ayuden a conocimiento y prevención de esto va a ser de gran ayuda para la propia salud y para la salud de la familia y en último término de la comunidad. Qué bueno que hay este interés por, repito, tanto presentar como participar en la conferencia ya que ha iniciado, de manera que podamos obtener elementos que ayuden en nuestra vida. Bienvenido, doctor Ángel Admin Lara Carvarín, que nos va a hacer favor de dirigir esta conferencia y esperamos que sus conocimientos, su experiencia, sean de mucha ayuda para todos nosotros. Gracias. Ahora le pediría a Juan Manuel Hernández, quien ha sido este enlace, pues de verdad, y más que enlace, el apoyo directo, ¿verdad?, de la Fundación para poder esta tarde tener nuestra conferencia. Quisiera dejarle el micrófono para que usted mismo pudiera presentarnos esta tarde un poquito de la Fundación. Claro que sí, padre Roberto, muchas gracias a ti por todo el trabajo, excelente trabajo de coordinación que nos has hecho el favor de realizar y que hace posible que el día de hoy pues estemos aquí reunidos, y al padre Roque, por favor, por su conducto. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida, y darle gracias también al señor arzobispo don Domingo Díaz Martínez, pues que por su conducto nos haya transmitido también el saludo. Pero pues estamos aquí con mucho gusto, padre Roque, como usted bien decía, somos humanos, espirituales, por supuesto, y pues finalmente el cuerpo tiene que enfermarse cuando pues lo sometemos a algunos riesgos, ¿no? Nuestra Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, pues este año cumple ya 30 años de existencia, padre. 30 años que nos dedicamos a atender a pues, los padecimientos de lo que es el tubo digestivo, incluyendo lo que es el cáncer colorectal. Nuestra fundación, que es sin fines de lucro, que es de asistencia social, es una organización civil, y damos el apoyo con tratamientos, con medicamentos oncológicos a personas de escasos recursos, ¿sí?, que son atendidas ya en hospitales del sector salud. Tenemos un convenio de colaboración, como en este caso que el doctor Lara representa al Instituto Nacional de Nutrición, un gran instituto, un gran hospital. Con ellos tenemos un convenio firmado, y ellos son, a través del área de trabajo social, que nos contactan para proponernos a los candidatos a recibir un tratamiento de quimioterapia. Sabemos que una quimioterapia es carísima, muy cara, ¿sí? Entonces el primer impacto que recibe un paciente es ese, la noticia de que usted tiene cáncer de colon, o cáncer colorectal, o cáncer de recto. Entonces es el primer impacto. El segundo impacto es cuando les dicen, usted tiene que pagar cerca de 15,000 o 20,000 pesos quincenales, porque van a hacer 12 sesiones de quimioterapia. Es el segundo impacto, y la gente nos lo ha dicho en la fundación. Yo en ese momento me quiero retirar del hospital y les digo que me voy a mi casa a morir.
Entonces, porque la gente no tiene el dinero. Son cerca de 150,000, 200,000 pesos que tienen que aportar en 6 meses. Entonces, por eso esta fundación FUTEGE, como la abreviamos, y gracias a nuestro fundador, al señor Oscar Cepeda Cosillo, fundador, gracias a Dios en vida, 87 años, sobreviviente de cáncer de mama, y nuestra presidenta actual, Teresa Cepeda Sotomayor, sobreviviente de cáncer de estómago. Gracias a ellos esta gran obra social y que nos permiten llegar a la población. Y de ahí la importancia de esta conferencia del día de hoy. Sí queremos llegar a mucha gente, porque el tema fundamental y el mensaje fundamental de esta plática es la prevención y detección oportuna. Ya cuando nos llega el diagnóstico de cáncer es porque ya pasaron pues algún tiempo que no tuvimos atención. Sin embargo, la problemática no propiamente queda en la persona, sino sabemos que nuestro sistema de salud no cuenta con los recursos, la infraestructura para hacer diagnósticos oportunos. Es ahí donde empieza el problema. Tenemos que llegar al primer nivel de atención de la salud, que son los centros de salud. Y por eso trabajamos de la mano también con el sistema de salud. Pero ahora en esta ocasión, agradecidos con ustedes, Padre Roberto, Padre Roque, todo el equipo, muy agradecidos que nos abran las puertas de la parroquia, de toda la comunidad, pues para poder llegar con ustedes con esta información que va a ser sin duda de mucha utilidad. Y pues muchas gracias por habernos hecho aliados en esta gran tarea. Gracias. Es un gusto, Juan Manuel, poder, ¿verdad? Como lo dices, unirnos, unir fuerzas y pues ojalá que esta conferencia llegue a muchos, ¿verdad? Para que pues muchos puedan prevenir este cáncer. Doctor Ángel, sin más, pues bienvenido, gracias, ¿verdad? Por este tiempo que nos regalas y bueno, pues quienes se han conectado, te escuchan. Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación al padre Roberto, padre Tomás y a la Fundación FUTEGE, que pues está, como ya comentaron, muy preocupada por lograr un impacto en estas personas que llegan desafortunadamente a tener este diagnóstico de cáncer colorectal. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son algunas de las situaciones que pueden aumentar ese riesgo y cómo quizá podamos hacer una detección temprana, que es como de los aspectos más importantes y que nos pueden ayudar a prevenir muertes, ¿no? Que es también lo que estamos buscando. Vamos a darnos cuenta que, aunque pues siempre es una mala noticia este diagnóstico de cáncer, en este caso colorectal o de cualquier otro, vamos a ver que si se logra una detección a tiempo o una prevención, pues esta enfermedad se puede curar, ¿sí? Entonces, voy a compartirles mi pantalla para iniciar la presentación. Okay, entonces creo que ya deberían estar ahí viendo la presentación. Entonces, como les decía, pues vamos a enfocarnos en estos de prevención y detección oportuna del cáncer colorectal. Vamos a ver que esta es una enfermedad muy frecuente y que por lo tanto hay una posibilidad de que nos lleguemos a encontrar con ella, ya sea como pacientes que tengamos este diagnóstico o algún familiar de nosotros conocido podría tener esta enfermedad. Este mes de marzo justamente a nivel pues nacional y mundial es mes de detección y prevención de cáncer de colon y para crear conciencia al respecto y que podamos lograr un impacto en reducir la incidencia de esta enfermedad. Entonces, los puntos que yo quiero transmitirles y revisar con ustedes el día de hoy, vamos a tener una introducción sobre este tema y básicamente saber a grandes rasgos qué es precisamente esto de cáncer, que muchas veces pues yo creo que todos lo han escuchado, pero a veces es como difícil saber a qué se está haciendo mención. Vamos a hablar como de cáncer colorectal, entonces hay que definir qué se trata esto del colon y el recto. Ya teniendo como esas bases, saber por qué es importante conocer sobre cáncer colorectal, cuáles son algunos
factores o situaciones que pueden aumentar el riesgo de que desarrollemos esta enfermedad, pero también cuáles son algunos factores que nos pueden proteger y evitar que la desarrollemos, y cuáles son algunos métodos de detección temprana justamente para que en caso de que pues, los métodos de prevención no hayan tenido el efecto adecuado, que podamos detectar esto de una forma temprana, que es donde se puede lograr la cura. Entonces, pues sabemos que de manera muy general, el cuerpo humano está formado por distintos sistemas. Entonces, esto que llamamos nosotros sistemas le permiten usualmente al cuerpo realizar todas las funciones que uno pueda imaginarse. ¿Ok? Y aquí a la derecha estoy poniendo nada más un ejemplo del sistema musculoesquelético. Entonces, cualquier función que ustedes lleguen a pensar o imaginar, hay un sistema diseñado en el cuerpo para llevarlo a cabo. En este caso, por ejemplo, para la función de movernos y de trasladarnos alrededor del espacio a todas nuestras tareas, pues el sistema musculoesquelético es el que realiza esta función. Y así como para eso, hay para diferentes cosas, hay un sistema nervioso que se encarga de recibir todas las sensaciones que recibimos desde el exterior y de llevar a cabo la orden, por ejemplo, de movernos, de percibir las cosas y percibir el mundo que está a nuestro alrededor. Hay un sistema circulatorio que se encarga de llevar la sangre a todas partes del cuerpo, partiendo aquí desde el corazón y a través de las venas y las arterias. Hay un sistema respiratorio que está representado principalmente por los pulmones para la función justamente de pues, respirar y el intercambio de oxígeno. Hay un sistema para la digestión, el sistema digestivo, que va a estar formado por diferentes elementos. Uno de ellos, como vamos a ver más adelante, es esta porción llamada colon y recto, que es donde nos vamos a enfocar, pero también para la función de digerir los alimentos está este sistema, y pues lo que ya comentamos sobre el sistema muscular y esquelético. Entonces es importante apreciar cómo el cuerpo pues está diseñado así para llevar a cabo estas funciones. Entonces ya si nos enfocamos a cada uno de los sistemas, vamos a darnos cuenta que están formados también a su vez por diferentes partes. Y estas partes nosotros les llamamos órganos. Entonces cada sistema está formado por diferentes órganos y aquí les estoy poniendo el ejemplo del sistema digestivo, en el cual pues inicia en la boca, que es por donde ingerimos los alimentos. Después podemos pensar que este sistema digestivo es como un tubo largo o una manguera a través de la que van atravesando los alimentos y van sucediendo diferentes cosas en cada, en cada una de las partes de este tubo que van a ayudarnos a procesar y asimilar los alimentos. Entonces, esta primera manguera que se ve aquí es el esófago, que desemboca en esta aparente bolsa, que es el estómago, que es donde se hace como el grueso de la digestión. Y tenemos, después de que se digiere la mayoría de la comida en el estómago, pasa a esta parte de abajo que se llama el intestino delgado. El intestino delgado que tiene una longitud considerable, también nuevamente para absorber todos los nutrientes. Y posteriormente esto se conecta a lo que se llama el intestino grueso, como aparece aquí nombrado. Y justo este intestino grueso es lo que también conocemos nosotros como colon. ¿Okay? Entonces esto es importante para que lo tengamos ahorita en cuenta de lo que vamos a hablar. Este intestino grueso, que es como lo más común que se nombra, es lo que se conoce como colon. Y al final de este intestino grueso se conecta a algo que se llama recto, que es esta porción final del tubo digestivo y que termina en el ano, antes de donde se evacúan las heces. Entonces podemos ver cómo está formado por diferentes órganos cada sistema. Pues cada órgano tiene su propia función. Entonces es como esta jerarquía y cómo está organizado todo el cuerpo lo que nos permite que todo se logre de la mejor manera. Entonces, así como ya vimos que los sistemas están formados por órganos, los órganos a su vez están formados por unidades más pequeñitas que pues son invisibles al ojo, que aquí estoy representando que necesitamos ver usar un microscopio para poder apreciarlas. Y estas unidades pequeñitas que también hacen diferentes trabajos se llaman células. ¿Okay? Y esto es muy importante, todos los órganos del cuerpo y por lo tanto todo lo que podamos apreciar en el cuerpo humano, en su nivel más elemental,
va a estar formado por estas células. Entonces, ¿por qué es esto importante? Las células, para llevar a cabo su función, se van a poder multiplicar. Eso significa que partiendo de una célula, que estamos aquí representando como este círculo amarillo, lo que pasa es que empieza a tener ciertas reacciones dentro de ella que le van a permitir dividirse o multiplicarse. Entonces, partiendo de una sola, podemos llegar a tener dos células hijas. Entonces, esta multiplicación o división cumple propósitos muy específicos. Entonces, no es que las células se dividan cuando ellas quieran, sino que esto es un proceso que está muy bien controlado por el cuerpo, que solo se tiene que llevar a cabo en ciertos momentos específicos. Por ejemplo, así como nosotros pues crecemos, nos podemos reproducir y al final de la vida podemos morir, justamente este mismo esquema, pues siguen a cabo las células. Entonces, hay células que van envejeciendo y que mueren, entonces es necesario llegar a tener una repoblación de estas células que van muriendo. Entonces, solo se multiplican cuando es necesario y esto es necesario para reponer justamente estas células muertas o también cuando sabemos que hay un daño al cuerpo y que estas células que aún no era su tiempo de morir, pero dado que sufrieron algún tipo de daño externo, se mueren, pues esto de que las células se puedan multiplicar nuevamente ayuda a reponer y que los órganos se mantengan sus funciones adecuadas. Entonces, el objetivo último de toda esta multiplicación de las células es justamente mantener el equilibrio y la función normal del cuerpo. Entonces, esto, pues, este concepto de que las células se multiplican es muy importante para entender qué es el cáncer. Entonces, el cáncer hay que tener claro que no es una enfermedad que venga desde afuera, sino que nace desde adentro del propio cuerpo. Entonces, en términos, pues, relativamente sencillos, es una enfermedad donde las células, que ya vimos que están en todos los órganos, pues se multiplican, pero sin control. Recuerden que ya comentamos que estas células se van a dividir y multiplicar de manera muy controlada y muy precisa en momentos específicos, pero en el cáncer este fenómeno está alterado y entonces las células empiezan a multiplicarse sin que lo tengan que hacer y sin un control adecuado. Entonces, como ya sabemos que todas las células están formando todos los órganos del cuerpo, pues esto le puede suceder a cualquier órgano. Por lo tanto, el cáncer puede suceder en cualquier parte del cuerpo porque todo está formado por células. Y entonces, estas células de cáncer, aquí en la representación, tenemos, por ejemplo, esta célula sería una normal. Hay una alteración que la convierte en una célula original de cáncer. Y lo que pasa es que se va a empezar justo a multiplicar, a dividir. Y vean cómo tenemos aquí 2, 4, y luego se van haciendo más. Y finalmente empiezan a crecer descontroladamente. Y las células, estas células que están dividiéndose sin control, empiezan a crecer lo suficiente y se multiplican lo suficiente durante un tiempo prolongado, pueden llegar a formar entonces lo que conocemos como un tumor. Y pues por lo tanto puede haber tumores de todos los órganos del cuerpo. Entonces, aquí si se fijan, pues realmente el cáncer se origina o se puede originar dentro de cada órgano, es algo con lo que se origina de la propia persona, no es como por ejemplo las infecciones que suceden por invasión de un agente externo, sino que en este caso es algo con lo que nosotros normalmente ya tenemos, que son estas células, pero que pues se alteran y empiezan a crecer sin control. Entonces, eso sería la definición básica de lo que es el cáncer. Ahora, ¿qué es el área que nos interesa en esta plática? Que es el colon y el recto. Ya conocimos que son parte del tubo digestivo. Y aquí estoy ejemplificando y remarcando esta parte final, que es el colon o el intestino grueso, y finalmente el recto, y después el ano. Entonces, el colon, pues ya forma parte del sistema digestivo, también conocido como el intestino grueso, y su principal función normal es que aquí van a llegar el alimento que ya procesamos en el intestino delgado y en el estómago, y en esta parte final lo que se va a hacer es absorber la mayor cantidad de agua posible para dar consistencia a las heces que posteriormente pues, van a ser evacuadas del cuerpo, que son las sustancias de eliminación y de desecho que ya no puede aprovechar el cuerpo.
Y el recto, pues es la porción final del tubo digestivo. Aquí es usualmente donde se van a almacenar las heces previo al fenómeno de las evacuaciones. Entonces, pues tienen estas funciones en el cuerpo normal y es justo en esta zona donde puede aparecer estos tumores. Entonces, ¿qué es, por lo tanto, el cáncer colorectal o de colon y recto? Pues ya vimos que es una multiplicación descontrolada de células y que en este caso estas células van a ser las células del colon o del recto y que van a formar un tumor. Entonces, este proceso no sucede de un día para otro, como vamos a ver más adelante, sino que es un proceso que lleva cierto tiempo y que está favorecido por ciertos factores de riesgo y hay algunos factores protectores, pero al final, si un tumor logra crecer lo suficiente, pues puede empezar a causar problemas. Entonces, pues esto es lo que se define como cáncer colorectal. Ahora, ¿por qué es importante conocer sobre esto y posteriormente prevenir que se desarrolle el cáncer colorectal? El cáncer de colon es una enfermedad, pues, realmente muy frecuente, ¿ok? Esta es una gráfica que nos representa los casos que suceden en todo el mundo o que sucedieron en todo el mundo el año pasado, el 2020, de todos los tumores, los 10 tumores más comunes. Los tumores más comunes es el primero y el segundo es mama y pulmón, pero en tercer lugar están los tumores de colon y de recto. Y esto, pues, de lugares, para traducirlo a cuántas personas lo pueden llegar a tener, en todo el mundo se estima que el año pasado, eso nada más es en un solo año, 2 millones de personas en todo el mundo se les encontró que tenían cáncer de colon o recto. Entonces, pues, esta es una gran cantidad de gente. Este es el tercer lugar por frecuencia y estos solo son casos nuevos en todo el mundo. Aparte de que es una enfermedad frecuente y que por lo tanto es un problema de salud importante que tiene que atenderse, la otra situación que nos preocupa es que esta es una enfermedad que definitivamente puede causar la muerte. Y ahora aquí les estoy presentando las 10 causas más frecuentes de muerte por algún tipo de cáncer. Y esto también es solamente del año pasado. El año pasado la causa más frecuente de cáncer usualmente es cáncer de pulmón, pero en segundo lugar está el cáncer de colon y de recto. Entonces, cada año aproximadamente 1 millón de personas muere por cáncer de colon en todo el mundo. Entonces, como se dieron cuenta, 2 millones cada año les encuentran cáncer de colon y cada año 1 millón de personas va nuevamente a morir por esta enfermedad. Entonces, pues esto nos subraya la importancia que es conocer al respecto y que si se puede hacer alguna estrategia para prevenir que esto suceda, pues esto es muy importante. Para continuar, pues, ¿qué síntomas pudiera dar el cáncer colorectal? Y esto es uno de los grandes problemas que se presenta en este tumor, pero también en otros, es que en etapas tempranas, cuando la enfermedad apenas va iniciando, el principal problema de todo esto es que no nos va a dar ningún síntoma. ¿Ok? ¿Por qué? Pues como ya vimos, pues inicialmente no, los tumores son muy pequeñitos. Por ejemplo, aquí estoy poniendo un tubo digestivo para ejemplificar el colon, donde empieza a crecer, por ejemplo, un tumor en esta zona. Si se fijan al inicio, pues es muy, muy, muy pequeñito, comparado a toda la longitud que tiene el tubo digestivo o el colon. Entonces, cuando estas lesiones son de este tamaño, estas tres, por ejemplo, que están pequeñitas, pues esto ni nos vamos a dar cuenta que existe. ¿Ok? Entonces no va a provocar ningún síntoma ni ninguna molestia. Eh, Estas lesiones iniciales, nosotros las conocemos como un pólipo, es el primer crecimiento que se puede detectar, que es visible. Y el tiempo para pasar de ser un pólipo, que se considera como tal un tumor benigno, para convertirse en un tumor maligno o en un cáncer, es decir, como esta progresión en la que va creciendo y que va invadiendo hacia afuera de donde nació, pues es alrededor de unos 5 a 10 años. Entonces, como ven, pues no es un fenómeno inmediato, sino que toma su tiempo y esto va a ser importante justamente para las estrategias de prevención que vamos a ver más adelante. Entonces,
Otro concepto bastante importante es que si encontramos estos tumores en esta etapa temprana, el cáncer colorectal definitivamente se puede curar. ¿Ok? Entonces ese es un mensaje también importante porque realmente cuando escuchamos la palabra cáncer, muchas personas van a tener la impresión de que es una enfermedad que ya no se va a curar y que las personas se van a morir. ¿Ok? Porque esa es la idea que está asociada siempre con la palabra cáncer, está muy de la mano con la palabra muerte. Pero quiero transmitirles que pues al menos para esta enfermedad y para la mayoría de los tumores, si se logran detectar en una etapa temprana, son curables, se pueden curar. Y pues el problema que ya dijimos es que es difícil encontrarlos en esta etapa temprana porque no dan ninguna molestia. Y si no dan ninguna molestia, pues las personas no van a visitar al doctor y no se va a encontrar. Si aún en las personas que a veces tienen molestias, pues todavía nos tardamos en acudir al doctor en ocasiones, pues más aún si no tenemos ningún síntoma, pues es difícil que acudamos y que demos alguna señal para que se pueda detectar en esta etapa temprana. A diferencia de la etapa temprana, cuando se encuentra en etapas avanzadas, ahí sí que puede haber síntomas. Entonces, si el tumor empieza a crecer y crece bastante, ¿se fijan? Pues va como ocupando todo este espacio. Y lo que puede empezar a provocar es inflamación en toda esta zona y puede haber diferentes molestias, como por ejemplo dolor, cambios en la forma de las evacuaciones, porque si se imaginan que aquí se está formando, por ejemplo, parte de las heces, imagínense si esto está descubierto normalmente, pues se forma al tamaño de todo este tubo. Pero si hay algo que está creciendo y está impidiendo que pase, pues para que logre pasar, tiene que hacerse más delgadita. ¿Ok? Entonces ese es un cambio que pueden observar en algunas personas. Otro es que estos tumores, como son frágiles, pueden tener cierta facilidad a sangrar y entonces las personas pueden observar que aparece sangre en las evacuaciones. Otro es que si el tumor crece lo suficiente, aquí pueden ver cómo ya está como llegando hasta el otro lado de todo este tubo. Si crece lo suficiente, pues lo puede tapar y hace lo que se llama como obstrucción intestinal. Y en el peor de los casos, si este tumor continúa creciendo, lo que va a pasar es que a los tumores en general les gusta invadir fuera del sitio donde nacieron. Entonces, pueden viajar fuera del colon y llegar a otras partes del cuerpo, como a otros órganos como el hígado o el pulmón, o a cualquier otro órgano realmente. Entonces, cuando eso llega a pasar, si hay metástasis, pues consideramos que esta enfermedad ya no se puede curar. Entonces, pues esa es como la importancia de encontrarlo en etapa temprana versus una etapa avanzada. Ahora, ya vimos cuál es la definición de cáncer colorectal y cuáles son los síntomas que nos puede dar y que es algo muy frecuente y que puede matar a la gente. Entonces, por esto es muy importante, pues, responder a la pregunta de si podemos llegar a prevenir el cáncer colorectal. Entonces, hay factores que vamos a denominar de riesgo que aumentan la probabilidad de que esto aparezca y algunos factores que son protectores. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? El cáncer, porque esto pues no le pasa a todas las personas, pero hay ciertas personas con ciertas condiciones que pueden tener más riesgo. Uno de los principales factores va a ser la edad, y esto significa que a mayor edad definitivamente hay un mayor riesgo de que aparezcan estos tumores en el colon o en el recto. Y lo que se define normalmente es que el riesgo aumenta sobre todo después de los 50 años. Entonces, vamos a ver más adelante que las estrategias justamente de prevención usualmente están enfocadas a la gente que tiene 50 años o más. Entonces, esta es una enfermedad que se presenta después de esa edad usualmente, pero también les quiero transmitir que hay algunos lugares del mundo y algunos lugares de México donde están aumentando los casos en personas jóvenes, es decir, antes de los 50 años, y nosotros hemos pues, ya visto también bastantes casos en personas jóvenes, las personas más jóvenes que hemos visto con cáncer de colon en el instituto son alrededor incluso de los 20 años. Entonces, pues, es algo que puede pasar a cualquiera, y vamos a ver por qué otros factores puede ser que esté pasando esto.
Otro fenómeno importante que va a aumentar la posibilidad de que lleguemos a tener esta enfermedad es algo que se llama historia familiar. ¿Qué significa esto? Que si tenemos alguna persona en nuestra familia que haya desarrollado un tumor de colon o de recto, eso automáticamente aumenta el riesgo de que nosotros podamos tener esa enfermedad, ya que hay ciertas formas del cáncer de colon que se pueden heredar. No es lo más común, la mayoría de las personas no va a tener un familiar que lo tenga, pero si llegamos a estar en esta situación donde a alguno de nuestros familiares ya se le encontró un cáncer de colon y de recto, pues eso puede aumentar el riesgo de que nosotros lo lleguemos a tener en algún momento de la vida, sobre todo cuando los familiares que lo tuvieron sean jóvenes. Y el mayor riesgo es cuando estos familiares son de algo que se llama de primer grado, es decir, nuestros familiares directos, como pues nuestros papás o nuestros hermanos, ¿sí? O que lo tengan nuestros hijos. Entonces, este es otro factor de riesgo importante. El otro factor de riesgo es la presencia de algo que se llama como inflamación crónica a nivel del intestino. Y esto no me refiero a este fenómeno que es muy común que digamos que las personas tienen, por ejemplo, de repente dolor abdominal y les hacen algún diagnóstico de colitis simple y que se quita eso de repente y luego regresa, sino al hecho de tener una enfermedad como tal que inflama el colon de manera constante. Que estos tenemos dos enfermedades identificadas, que una se llama enfermedad de Crohn y otra se llama colitis ulcerativa. Y cuando las personas tienen esta inflamación mucho tiempo, usualmente 10 años o más, pues el hecho de este daño que está todo el tiempo constante, puede aumentarnos el riesgo de desarrollar un cáncer de colon o de recto. Entonces, este es otro de los factores. Otros factores que aquí sí vamos a poder ya empezar a modificar, pues es que sabemos que el cáncer colorectal se puede asociar con ciertos patrones de alimentación. En general, lo que está reconocido en el mundo es que una dieta que sea alta o rica en alimentos procesados, como por ejemplo jamón, tocinos, salchichas, o por ejemplo en carnes rojas, dietas que son altas en el consumo de estos alimentos, esas personas pueden tener un mayor riesgo también de desarrollar cáncer de colon o de recto. Obviamente que esto pues es que sea una conducta constante también en el tiempo, o sea, que sea durante muchos y muchos años. Pero eso es un factor que ya podemos empezar a darnos cuenta que podemos quizá modificar. Otro factor de riesgo y que pues afecta bastante a la población aquí en México es que también se sabe que el hecho de tener obesidad, un exceso de peso, puede aumentar el riesgo también de desarrollar cáncer de colon o recto. Y en México, estas son estadísticas de la INEGI, 3 de cada 4 adultos tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, pues es un problema también generalizado por sí mismo la obesidad, pero el hecho de tener obesidad puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de colon o de recto. Otra enfermedad también que sucede con cierta frecuencia en los mexicanos es la diabetes. Entonces, también tener esta enfermedad de diabetes, aparte de los problemas que puede causar a nivel del corazón o del riñón o de los nervios, pues es que puede aumentar también el riesgo de desarrollar cáncer de colon y de recto. Y sabemos que aproximadamente 1 de cada 8 adultos pues va a ser diagnosticado con diabetes en México. Entonces, estas personas también pudieran tener un mayor riesgo. Y pues también dos, los dos elementos más comunes que usualmente causan bastantes tipos de tumores son el consumo de tabaco y el alcohol. Ya sabemos que el tabaco pues aumenta el riesgo de cáncer de bastantes otras cosas, como de pulmón, de esófago, estómago, laringe, riñón, hígado, páncreas, virtualmente casi en todos lados del cuerpo. Entonces, este definitivamente pues es un factor que podemos también intentar modificar. Entonces, todos estos son factores de riesgo para desarrollar cáncer de colon. No significa que si tenemos alguno de estos nos vaya a dar cáncer de colon, pero sí tenemos más riesgo que una persona que no los tiene y sobre todo cuando
varios, 2, 3 o más de estos factores se juntan en la misma persona, pues eso puede incrementar el riesgo de que lo lleguen a desarrollar. Entonces, aparte de estos factores de riesgo, hay algo que se llaman factores protectores, que para esto, pues, la actividad física está reconocido también, que puede disminuir el riesgo de tener cáncer de colon o recto, además de que nos da bastantes otros beneficios, como por ejemplo prevenir diabetes, prevenir hipertensión o presión alta, prevenir el desarrollo de osteoporosis o esta descalcificación de los huesos que puede causar fracturas, y definitivamente puede prevenir otros tipos de cáncer, aparte del de colon y recto. Entonces, pues, este sería un factor que puede ayudarnos a prevenir el desarrollar cualquiera de estos tumores. Así como hay alimentos que pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon, hay otros tipos de dietas que pueden disminuir este riesgo. Y lo que está reconocido también es que una dieta alta en frutas y vegetales puede disminuir el riesgo, así como una dieta con un contenido alto de fibra. Entonces está recomendado para bajar el riesgo, pues quizá aumentar el consumo de estos grupos de alimentos. Entonces, ¿qué factores protectores hay para cáncer de colon? Pues ya dijimos la actividad física, dijimos que la obesidad puede aumentar el riesgo, por lo tanto, mantener un peso normal disminuye el riesgo de tener este tipo de tumor. Obviamente, evitar tabaco y alcohol, que sería como una recomendación que van a escuchar de todos los médicos, sobre todo con respecto al tabaco. El alcohol puede utilizarse, pero siempre con moderación. La dieta rica en frutas y verduras puede disminuir el riesgo, y una dieta alta en fibra pues también puede reducir este riesgo de desarrollar estos tumores. Entonces, ya vimos estos factores protectores y factores de riesgo. Ahora, si las personas llegan a desarrollar estos tumores, el aspecto más importante para poder lograr una cura en la mayoría de los casos es que se detecten a tiempo. Entonces, esto que se llama detección temprana. ¿Y por qué es esto importante? Que como ya dijimos, y este es como mensaje básico que quiero transmitir, es que en etapas tempranas el cáncer colorectal definitivamente se puede curar. Ahora, ¿cuáles son los métodos que hay reconocidos para detectar de manera temprana esta enfermedad? Uno de ellos es un método que se llama colonoscopía, en el cual consiste en introducir una cámara, una manguera con una cámara dentro del colon. Y con esto, pues nos va a permitir una visualización directa. Entonces, justamente con esta cámara podemos apreciar dentro del colon y del recto y poder reconocer si hay o no tumores o pólipos, que son los tumores más chiquititos. Entonces, si se llega a encontrar, por ejemplo, un pólipo, una lesión pequeña, estos pólipos, a través de la misma colonoscopía, ya están las herramientas necesarias para que se puedan quitar desde ese momento. Entonces, aparte de que podemos diagnosticar, porque podemos verlos, podemos dar un tratamiento en ese momento, o sea, quitarlos. Está recomendado, de hecho, como ya vimos, que el mayor riesgo de desarrollar un tumor en estas regiones es después de los 50 años, pues la mayoría de las sociedades de cáncer recomiendan realizar una colonoscopía en personas mayores de 50 años, y si la colonoscopía está normal, pues la recomendación es que se repita cada 10 años. Que recuerden que tiempo promedio en el que estos tumores crecen es alrededor de entre 5 a 10 años. Entonces, si ya tenemos una colonoscopia que inicialmente está normal, pues es muy probable que podamos pasar otros 10 años sin que se llegue a encontrar otro tumor. Y esto es para la mayoría de las personas. Entonces, aquí le estoy poniendo una representación gráfica de esto, de la colonoscopía, que es esta manguera. Tiene diferentes aditamentos, una luz para poder observar adecuadamente, una cámara y otra abertura por donde pueden meter diferentes herramientas para justamente, por ejemplo, para hacer esos tratamientos. Y aquí a la derecha le estoy colocando cómo se vería esquemáticamente un tumor pequeño, que en este caso ya dijimos que se llama pólipo. Aquí lo pueden estar viendo. Y a través de la misma colonoscopía se pueden meter, por ejemplo, estas herramientas, que parece como un lazo, justamente para cortarlo y quitar este pólipo.
y que no siga creciendo. Entonces, este es un dibujo, y aquí les presento como las herramientas reales. Este es el colonoscopio, y aquí es como se observa un colon de manera en un paciente, y justamente están encontrando aquí esta lesión, que es un pólipo, y lo que están haciendo a continuación es levantarlo y cortarlo para poder retirarlo. Entonces, pues este es un método de detección temprana pues muy poderoso porque permite, les digo, tanto hacer el diagnóstico como dar un tratamiento en ese momento en caso de que se encuentre alguna alteración. Y otra forma de detectarlo temprano es una prueba específica en las heces. Si recuerdan, los tumores pueden producir sangrado. Los tumores pequeños, cuando están en fases iniciales, así como los pólipos, que están pequeños, también pueden producir pequeños sangrados, precisamente, que a lo mejor eso no lo vamos a observar en las evacuaciones. Cuando las personas van al baño, no se percatan de que haya nada, no se ve nada a simple vista, pero microscópicamente o con ciertas técnicas especiales, y en este caso con esta prueba especial, sí te puede llegar a detectar si hay alguna presencia de sangre que no sea visible macroscópicamente o a simple vista. Y la prueba, pues ya como les comento, busca detectar estos restos de sangre en las evacuaciones. Entonces, a diferencia de la colonoscopía, lo que se recomienda es que si se llega a utilizar este método de detección temprana, pues se recomienda que se realice de manera anual en personas mayores de 50 años nuevamente, y esta hay que repetirla cada año, pero pues definitivamente, por ejemplo, pudiera ser un método más accesible que el hecho de realizar una colonoscopía, que eso no está disponible en todos los lugares. Entonces, si se llega a detectar una alteración, es decir, si se encuentra esta prueba positiva, es decir, que se detecte sangre en las heces, pues entonces sí hay que pasar a hacer una colonoscopía para tratar de identificar de dónde viene ese sangrado que se llegó a encontrar en la prueba. Entonces, en conclusiones de esto, es que pues, los tumores en etapa temprana ya vimos que no dan síntomas. Sin embargo, es importante lograr una detección temprana de alguna forma, porque ya vimos que esto es algo que sí le va a pasar a mucha gente y sí puede llegar a causar muertes. Entonces, para detectar temprano, en personas mayores de 50 años, está recomendado realizar una prueba para realizar justamente esta detección temprana o a tiempo. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Pues ya vimos que puede ser una prueba en heces, que se recomienda repetirla cada año, que es pues, una forma más conveniente. Y la otra principal forma sería realizar una colonoscopía, que esta se tendría que repetir usualmente cada 10 años. Y puede ser como más difícil tener acceso a este tipo de estudios. Entonces, nuevamente, y aquí lo estoy repitiendo, lo importante de detectarlo temprano es que este cáncer se puede curar definitivamente si se detecta a tiempo. Y pues ya para concluir, las conclusiones finales, ya vimos que esto sucede a menudo. 2 millones de personas cada año se les va a encontrar cáncer de colon y va a causar la muerte hasta en 1 millón de personas cada año en todo el mundo. Para comparar eso un poquito, por ejemplo, ahora que pues estamos o hemos estado todo el año pasado y lo que llevamos con esta situación de contingencia o pandemia por el COVID, pues el COVID ahorita en todo el mundo, en el año que lleva activo, circulando, ha matado aproximadamente a 2,5 millones de personas del año pasado para acá, y es algo nuevo. Entonces, esta enfermedad, el cáncer de colon, ya pues es una enfermedad vieja que conocemos de tiempo atrás y cada año está matando a 1 millón de personas, ¿no? Y este, por ejemplo, a lo mejor pues no sale tanto en las noticias, pero es algo que constantemente está produciendo muertes en las personas y es importante por eso pues esta plática que estamos dando el día de hoy. Ya dijimos estas estadísticas y los principales factores de riesgo, entonces pues la edad, a mayor edad más riesgo, sobre todo después de los 50 años. Si tenemos algún familiar que haya tenido cáncer de colon,
pudiéramos tener una mayor probabilidad nosotros de tenerlo. No es absoluto, pero hay más riesgo. Tener esta dieta o esta mala alimentación con mucha cantidad de alimentos procesados y de carnes rojas puede aumentar nuestro riesgo. Tener sobrepeso u obesidad puede aumentar el riesgo, la diabetes también, y el consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol también pueden aumentarnos el riesgo de tener esta enfermedad. Los principales factores protectores pues van a ser una dieta rica en frutas y verduras y fibra, tener la posibilidad de realizar actividad física, conservar en lo posible un peso normal y definitivamente evitar el tabaco y el alcohol, limitarlo a un consumo pues poco o moderado. Entonces ya vimos que no da síntomas al principio el cáncer colorectal y ese es uno de los grandes problemas para detectarlo y por lo tanto está recomendado realizar estudios en personas mayores de 50 años para lograr una detección temprana. Los métodos de diagnóstico son las pruebas en heces o las evacuaciones y la colonoscopía. Y el mensaje final, pues que si se detecta a tiempo, esta es una enfermedad que se puede curar. Y esta sería la última lámina de mi presentación. Muy bien, gracias, doctor. Pues antes de pasar al foro, a las preguntas, que yo los invito a que por ahí, ojalá ahí en el chat puedan ir haciéndonos llegar más preguntas. Ya me para una paciente y quisiera dejar este momento, los invito a que escuchemos. Puedes darle sonido a tu teléfono, Anita. A ver, así ya está bien, ¿ya me escuchan? Sí. Ok. Gracias, muy buenas tardes. Pues me da mucho gusto saludarlos. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Y pues que la pandemia no sea un obstáculo para que pues estos mensajes lleguen al público en general y poderse prevenir de un terrible mal como es el cáncer. Soy Mariana, estoy diagnosticada desde hace 10 años de un cáncer colorectal. Tengo el privilegio de que el doctor fue muy claro y me explicó, pues más que nada me explicó las consecuencias de esta operación. Y para mí sí fue muy difícil aceptar la colonostomía y pues sobre todo el saber que iba a estar portando una bolsa para el resto de mi vida. Yo había escuchado en muchas ocasiones y creo que en general el público hemos escuchado siempre de casos de cáncer de seno, de próstata, de pulmón, de 1000 cosas. Pero yo jamás había escuchado algo sobre la colonostomía, sobre este tipo de situaciones. Y pues para mí sí fue muy frustrante, muy doloroso, no solamente tener un diagnóstico que me estaba confrontando con la muerte, sino la consecuencia para poder vivir. Finalmente, y gracias a Dios, pues llegó la aceptación y pude ver la bolsa como un boleto para que necesitaba pagar para poder tener vida. Afortunadamente, y gracias también a Dios, tuve la oportunidad de tener mucho apoyo con mi familia, con mis hijos,
ayuda psicológica, pero sobre todo también ayuda espiritual. Yo soy católica, pero pues yo sé que este mensaje puede llegar a personas de cualquier religión y pues definitivamente el haberme estado apoyando en la parte espiritual para mí fue pues muy, muy importante para poder sobrepasar esa situación. Y gracias también a esa paz, a ese sostén que Dios me dio por medio de la familia, por medio de la ayuda psicológica y demás, se me fueron abriendo puertas y tener una excelente pues, atención médica, personas que me brindaron mucho apoyo. Y entre otras fue como conocí esta fundación, la Fundación Teresa de Jesús, en donde no solamente he encontrado apoyo en lo económico, que pues también resulta una ayuda muy importante, como lo mencionaba el licenciado Juan Manuel, para muchas personas pues el estar sacando la situación de las radioterapias, de las quimioterapias, y después el estar pues comprando las bolsas, todo el material, el equipo que se necesitan, que es una rentita verdaderamente mensual y que para muchas personas pues viene a ser una situación muy, muy grave para su economía. Además de eso, también hay apoyo psicológico, hay conferencias como esta que se está dando ahorita, hay cursos y muchas actividades, pero sobre todo también es un grupo de amistad más que de pacientes. Entonces, pues para mí ha sido un acompañamiento, un encontrar gente que comprende esta situación y que pues no solamente es estar acompañados en el proceso de un diagnóstico o de un tratamiento, sino también esa apoyo, esa amistad y esta clase de conferencias como que sirve para prevenir precisamente y evitar que la gente llegue a una situación pues de una enfermedad que puede ser pues muy, muy frustrante y sobre todo que nos está confrontando con la muerte. En general, yo he tenido una vida completamente normal. Puedo andar en bicicleta, a caballo, puedo hacer una vida completamente normal. No me gusta meterme a la alberca, no sé nadar, pero sé que hay personas que sí llegan a nadar, sé que hay personas que incluso se han embarazado, que tienen a su bebé completamente normal. Entonces, es una situación que nos puede llevar a tener una vida completamente normal. Yo de las cosas que creo que sí, como que sí he tenido cierta privacidad, es el hecho de que no se puede estar hablando de esto con cualquier persona. Sin embargo, pues sobre todo porque hay mucha gente que lo puede tomar de una forma morbosa y que en ocasiones está a uno insistiéndole de que, oye, no te van a reconectar, ¿y cuándo te van a reconectar? Y bueno, hay dos tipos de operaciones, una es definitiva y otra es temporal. Ojalá que todos fueran el caso de temporal, pero cuando se es definitivo, pues ya no hay reconexión, Entonces, como que algunas personas no lo entienden eso y pues sí es molesto cuando a uno le están diciendo y para cuándo te reconectan y demás. Creo que se necesita tener mucha empatía y eso yo lo he encontrado en este grupo en esta fundación, en donde pues la gente comprende
esa situación ya que va a quedar de por vida y que pues es como yo lo he sentido como las personas que les han llegado a amputar una pierna o un seno o cualquier parte de su cuerpo, no ha sido porque las personas quieran, sino porque pues ha sido la decisión de los médicos y hay que respetarla. Pues prácticamente esto es mi testimonio. Yo agradezco mucho a FUTEGE y agradezco mucho a la Arquidiócesis de Tulancingo que estén abriendo esta oportunidad para que se pueda servir de un gran apoyo en general a la población. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a la Arquidiócesis, al Padre Tomás, naturalmente a Monseñor Domingo Díaz, al Padre Roberto, muchas gracias al licenciado Juan Manuel y pues muchísimas gracias también a FUTEGE. Pues que Dios nos bendiga a todos. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu participación y sobre todo por tu testimonio de vida. Dios te bendiga y Dios te siga concediendo la salud. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar entonces paso a algunas preguntas que nos han hecho llegar. La primera de ellas dice, no voy a poner el nombre de las personas, pues para que quede también un poquito así, ¿verdad? Privado, pero bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Tomar fibra sintética o tratamientos para adelgazar puede traer como consecuencia este cáncer? Ok, pues aquí habría que tomar en cuenta que dentro de lo que se llaman tratamientos para adelgazar, puede haber realmente muchísimas cosas distintas, ¿ok? Entonces, lo que a lo mejor encontramos que se venda como diferentes opciones para adelgazar, depende más bien de qué es lo que contengan. No, definitivamente no es como lo más común que esto pudiera causar cáncer de colon o de recto. Entonces, lo más probable es que no. Más bien lo que vienen son quizá a veces otros problemas porque esos medicamentos para adelgazar pudieran tener algunas otras sustancias que causen otros problemas a nivel gastrointestinal, pero que vayan a provocar o que aparezca cáncer de colon o de recto, pues eso sería mucho más raro. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es, ¿en qué etapa del cáncer, de este cáncer, ya no se puede hacer nada? Bueno, esta es una pregunta muy importante. Hay que tener como identificado cuáles son como las metas u objetivos de lo que queremos lograr cuando una persona tiene cáncer de colon o de recto. Entonces, de entrada, en cualquier etapa que se encuentre, se localice, tanto etapa temprana como una etapa avanzada, usualmente siempre hay algo que se pueda hacer. ¿Ok? Digamos que hay algo que se pueda lograr, ya sea en casos de etapa temprana se puede curar, se puede buscar la idea de curar a las personas. Y en etapa avanzada, actualmente pues hay muchas investigaciones tratando de encontrar medicamentos que incluso logren curar a las personas que ya tienen una enfermedad avanzada. Desafortunadamente todavía no estamos en ese punto, pero cuando la etapa se diga que el tumor ya logró viajar fuera del sitio donde se originó, es decir, que haya hecho esto que dijimos que se llama metástasis, que viaja a otras partes del cuerpo. Usualmente en esa fase no se puede curar o el objetivo no es curar, pero definitivamente se pueden intentar algunas otras opciones de tratamientos para que las personas se mantengan lo mejor posible el mayor tiempo posible. Es decir, tratar de controlar la enfermedad y disminuir cualquiera de los síntomas que estén teniendo por esta enfermedad. Entonces, siempre se puede hacer algo. Habría que ver más bien quizá distinguirlo entre si el objetivo es curar o no curar todavía. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el costo de una colonoscopía y quién la puede realizar?
Ok. Esto va a ser muy variable dependiendo del sitio y la institución donde se vaya a hacer el procedimiento. Si es un sitio de manera pues, privada, probablemente el promedio vaya a ser alrededor de 5,000 pesos, pero les digo, realmente eso es muy variable dependiendo del sitio donde se pretenda hacer el procedimiento. Muy bien. Aquí me hacen una pregunta, dice, si no hay síntomas, entonces, ¿cómo se puede detectar? Y justo como ya dijimos que al principio no hay síntomas porque es algo muy pequeño, entonces pues los métodos de detección temprana se enfocan en quiénes son las personas que es más probable que pudieran llegar a tenerlo. Y como ya mencionamos durante la plática, estas son aquellas personas mayores de 50 años en los que se recomienda hacer estos métodos de detección temprana que ya vimos, que pueden ser o la colonoscopía o esta prueba de detección de la sangre en las evacuaciones o en las heces. Entonces, la forma de detectarlo temprano es si tenemos más de 50 años, preguntar a nuestro médico sobre estas opciones de detección temprana para cáncer de colon y a través de esa vía, pues, que nos platiquen cuáles están disponibles para nosotros. Entonces, es como la forma de detectarlo temprano cuando no hay síntomas. Ok, gracias. Una pregunta más que hacen llegar. ¿Tener relaciones sexuales anales puede traer este riesgo? No está demostrado que tener relaciones sexuales por vía anal aumente el riesgo de cáncer de colon o de recto. Entonces, pues la respuesta sería no. Y bueno, aunque ya parece que usted por ahí ya lo comentó, pero bueno, es una pregunta que hacen llegar. ¿Se puede presentar en niños o jóvenes? En niños sería extremadamente raro que suceda, pero en personas jóvenes sí se puede presentar y sí lo hemos visto. Y como les comento yo, o sea, podría ser incluso desde adolescentes. Lo más joven que hemos visto nosotros en el instituto es alrededor de los 20 años. Entonces sí puede pasar en personas muy jóvenes. No va a ser lo más común, o sea, estos casos en personas así de jóvenes va a ser lo más raro definitivamente. Y lo más común que vamos a ver es que la mayoría de la gente que lo llegue a tener va a tener más de 50 años. Muy bien. Esas son las preguntas que nos hicieron llegar. Ahora, pues, ya para ir cerrando y concluyendo, pues, este momento, le pediría al Padre Tomás pudiera, pues, dar estas palabras finales a nombre de nuestro señor Arzobispo, quien es el Coordinador Nacional de Pastoral de la Salud en México. Doctor Ángel Admil Lara Carvarín, muchas gracias por su aporte tan valioso. Sus conocimientos y la experiencia que tiene nos ha iluminado bastante para tener el conocimiento de esta realidad del cáncer colorectal y al mismo tiempo pues nos ilumina como para estar en una vida por una parte muy tranquila y por otra parte pues no bajar la guardia ante los posibles peligros que esto pueda representar. Y pues teniendo presente que nuestra vida siempre tiene que ser de respuesta a Dios en todo lo concreto de nuestra existencia, pues necesitamos sabernos poner en sus manos para no hacer de pues esta realidad un pánico, sino tomarlo con mucha serenidad, con mucha paz, de manera que tranquila y pacientemente pues podamos atender a toda la salud general de nuestro organismo y en particular a esta realidad del cáncer colorectal. Gracias a todos los que participaron y que pues el Señor nos ayude a todos a vivir nuestra vida siempre de respuesta generosa a su voluntad salvadora. Dios los bendiga. Gracias, Padre.
Pues una vez más, licenciado Juan Manuel Hernández Aguilar y toda la fundación, nuestro médico que hoy nos acompañó, el doctor Ángel, gracias a nombre de nuestro señor obispo, a nombre de la Pastoral de la Salud en nuestra arquidiócesis de Tulancingo. Quisiera pues que concluyera también usted con algunas palabras que quisiera regalarnos. Claro que sí, padre, muchas gracias. Muchas gracias al padre Tomás por estas lindas palabras y este gran importante mensaje. Y a usted, padre Roberto, pues nuevamente por la excelente coordinación. Obviamente al doctor Ángel Lara, que déjenme comentarles que él es el jefe, actualmente es el jefe de residentes, ¿sí? De los médicos oncólogos de ahí del Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, pues tuvimos el honor de tenerlo aquí en esta conferencia, que fue excelente, muy clara, muy sencilla, bien ilustrada. Doctor, muchas felicitaciones. Sí, a todos. Yo, aunque la he escuchado en varias ocasiones de diferentes médicos, la de hoy me pareció bastante ilustrativa y muy sencilla, muy comprensible. Muchas gracias. Y pues bueno, padre Tomás, muchas gracias por permitirnos llegar a través de su página a tanta población, padre, que no tiene acceso a servicios de salud. ¿Sí? Mucha gente que en sus casas está sufriendo, ¿sí? Porque pues no tiene a veces la economía para poder llegar incluso a un médico general. Y esa es, digamos, a la población que queremos llegar. A esa población que bien decía el doctor, que por la edad, y esto está escrito, o sea, se han hecho investigaciones y por esa razón se establece que los 50 años debe ser la edad, digamos, para iniciar con la detección a través de la sangre oculta en heces. Y que déjeme comentarle, padre Roberto, padre Tomás, que la fundación donde yo con mucho gusto presto mis servicios ofrece esta prueba de sangre oculta en heces, que se llama prueba FIT. Es una prueba que cuesta 1,500 pesos en el mercado. Sin embargo, la fundación, con tal de que la gente se anime a hacerse su prueba de sangre oculta en heces, la está ofreciendo en forma gratuita. Únicamente a las personas que tengan esta edad de 45 a 75 años de edad o 50 años, que es lo que establecen también las normas internacionales, pero con mucho gusto lo ofrecemos. Obviamente que tiene que ir bien enfocada a la persona, como bien decía el doctor. No debe presentar evacuaciones con sangre porque entonces la prueba va a salir automáticamente positiva. Es invisible la sangre, entonces dice uno, ¿cómo me la voy a hacer yo? O una pregunta que hacía al público, si no tengo síntomas, ¿cómo me voy a dar cuenta? Entonces, estas pruebas de detección se hacen a población abierta, justamente a partir de los 45-50 años. Población que tenga antecedentes familiares de cáncer, ya tiene que hacerse una colonoscopía. Una colonoscopía que decía el doctor muy bien, 5,000 pesos, sí es bastante económica donde se encuentra. Pero una colonoscopía anda de los 8,000 pesos hacia arriba. Y por esa razón, pues el sistema de salud creó esta prueba de detección de sangre oculta en heces, que es una prueba de laboratorio, porque es inalcanzable hacerse una colonoscopía. Y esta prueba de sangre oculta en heces, si arroja un resultado positivo, hay determinados marcadores. Si arroja un determinado marcador alto, esa persona tiene que hacerse una colonoscopía. Y aquí la ventaja, y concluyo mi comentario, que FUTEGE tenemos convenio con hospitales del sector salud. En este caso con el Instituto Nacional de Cancerología, el llamado INCAN. El INCAN sabe de esta conferencia de hoy y con ellos estamos haciendo un trabajo conjunto donde la persona que se realiza la prueba de sangre oculta en heces, nosotros FUTEGE la mandamos a procesar. Ya yo me pondré de acuerdo en caso de que les interese, me coordinaría con una persona para explicarle los detalles. Pero la persona que salga con el resultado positivo, la persona se tendría que hacer la colonoscopía en el Instituto Nacional de Cancerología. El costo de una colonoscopía, ya mencionaba yo que era en promedio 8,000 pesos. En el INCAN, gracias a esta alianza con FUTEGE, se está haciendo únicamente en 2,800 pesos la colonoscopía. Con todo y anestesia, porque cabe señalarlo, padre, que requieren anestesia, una colonoscopía, y simplemente un anestesiólogo cobra esa cantidad. Una colonoscopía requiere un quirófano, obviamente un endoscopista, y por eso son tan caras e inaccesibles para la gente. Pero con este convenio de FUTEGE con el INCAN, las personas que salgan positivas en la prueba de sangre oculta en heces, se pueden referir al INCAN
a hacerse la colonoscopía por esta cantidad de 2,800 pesos, 3,000 pesos, que vienen siendo menos del 50% del costo real. Yo con eso terminaría, Padre Tomás, Padre Roberto, muchas gracias. Y vamos a estar en coordinación, Padre Roberto, de veras muy agradecido con usted porque ha coordinado excelentemente bien desde que tuvimos el primer contacto. Pues todo se ha coordinado bastante bien y pues hacerle este ofrecimiento, Padre Tomás, que UTEGE también imparte otro tipo de pláticas, que es la importancia de la nutrición. Contamos con nutriólogos, el apoyo emocional para personas pues con enfermedades crónicas o cáncer. También contamos con psicólogos que pueden dar la plática y pues más adelante quizás podríamos hacer la plática de nutrición o la plática de apoyo emocional. Pues muchas gracias. Con esto me despide. Gracias nuevamente a todos. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad, es sumamente interesante esto que nos acaba de compartir, todo lo que Fundación Teresa de Jesús ofrece. A quienes están por ahí conectados, los invitaría a que ojalá y pudieran etiquetar a alguien, algún amigo, a alguien, algún conocido que ustedes sepan que a lo mejor está pasando por esta situación o en general, ¿verdad? Algún amigo que pudieran compartir. Esto que hoy estuvimos pues aquí transmitiendo va a quedar ahí en la plataforma de la Arquidiócesis de Tulancingo. Ojalá y pudiéramos ahí etiquetar a algún amigo, algún conocido, para que se enteren de esto de lo que hoy nos han compartido. Nuevamente, gracias a todos y ya para concluir, quisiera dar estos reconocimientos. Por favor, si pudieran ponerlos por ahí en pantalla. La Arquidiócesis de Tulancingo, a través de la Dimensión de Pastoral de la Salud, otorga el presente reconocimiento al doctor Ángel Armin Lara Carvarín por su participación en esta conferencia de prevención y detección oportuna del cáncer colorectal. Tulancingo de Bravo Hidalgo, 23 de marzo del 2021. Monseñor Domingo Díaz Martínez. Este reconocimiento se lo haremos llegar por ahí al licenciado Juan Manuel en archivo para que se lo haga llegar, por favor. Gracias, doctor Ángel. Muchas gracias a ustedes. El siguiente, por favor. La Arquidiócesis de Tulancingo, a través de la Dimensión de Pastoral de la Salud, agradece a Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús por su colaboración para llevar a cabo la videoconferencia Prevención y Detección Oportuna del Cáncer Colorectal. Tulancingo de Bravo Hidalgo, 23 de marzo del 2021. Monseñor Domingo Díaz Martínez, coordinador de la Pastoral de la Salud en México. Muchísimas gracias y se los haré llegar en archivo a ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues entonces con esto concluiríamos este momento, esta conferencia. Concluiríamos pues este momento. Gracias a todos quienes se han estado por ahí conectando. De verdad, gracias por su tiempo. Y bueno, pues yo creo que vamos con gusto a esta oferta que nos hacían, ¿verdad? De las demás pláticas, conferencias que pueden ofrecernos en este tiempo de pandemia que estamos viviendo y que son tan necesarias, ¿verdad? Como son la de nutrición. Entonces, por ahí ya estaremos coordinándonos nuevamente y nuevamente, pues, a decirles gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por todo. Dios les pague con la salud que tanto necesitamos todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, buenas tardes. Thank you.